Nos vamos a referir básicamente al viaje, al recorrido y a la conversación que tuvimos tanto con responsables del proceso de reconstrucción, entre comillas, a la fecha, como con la comunidad raizal de Providencia. Pero el costo promedio de esas viviendas es de 600 millones de pesos, aproximadamente 70 metros cuadrados en promedio, casi 10 millones de pesos por metro cuadrado. Básicamente por los costos de trasladar el concreto, el cemento, el acero, aunque parte de ese costo fue asumido por la misma Armada Nacional, ni se tuvo en cuenta la comunidad raizal, ni su cultura arquitectónica, que se basa en el triplex marino, que es como se denomina a las edificaciones, a los paneles de madera de pino que se coloca en la mayoría de las casas de la isla y en buena parte del Caribe. Empresas bogotanas a construir sobre una cultura completamente diferente. La reconstrucción fue básicamente una imposición. Al hacer una arquitectura básicamente bogotana, basada en el concreto y en el acero, se tuvo que traer una fuerza de trabajo de centenares de trabajadores foráneos a la isla, aún muchos están allí, perfectamente con las arquitecturas culturales de la isla, con la fuerza de trabajo de la isla, con sus carpinteros, con sus conocimientos, se hubieran podido realizar las mismas viviendas. Este es un clásico ejemplo de reconstrucciones hechas desde afuera, sin contemplar ni la cultura ni la fuerza misma de la comunidad. Hay aún entre 100 y 200 viviendas por construir, fundamentalmente para arrendatarios que estaban allí, raizales, que no tenían vivienda propia y que quedaron excluidos del programa. Nuestra intención es que ese programa de vivienda para ellos, para esas familias, se haga bajo los criterios de arquitectura tradicional de la isla y con la fuerza de trabajo de la isla. Implica importar algo de madera, pero así es como se ha hecho tradicionalmente. Allí hay un problema también que choca con la cultura en el proceso de reconstrucción y que es fundamental: el agua. El proceso de reconstrucción comenzó destruyendo las cisternas. Y las cisternas eran el método de recolección de aguas lluvia que cada familia tradicionalmente había construido en la isla. Fue reemplazada por los tanques de plástico que conocemos en el área continental de Colombia, pero que es absolutamente insuficiente en su capacidad de recolección al que tenían las cisternas hechas culturalmente por los habitantes de la isla. Y obviamente eso es sustancial para la existencia y para el turismo limitado que se da en la isla. Hay que reconstruir el equilibrio del agua. La planta desalinizadora que se puso es 10 veces más costosa el agua que produce que la que existe en el embalse. Pero ese embalse no es suficiente para las necesidades de agua potable de la isla. Siempre se complementó con la recolección familiar del agua lluvia, que quedó destruido con la reconstrucción. Entonces, una de las actividades es volver a reconstruir el sistema tradicional y cultural de las familias de la isla en torno a la recolección de aguas lluvias a través del método de cisternas mucho más amplias. Tienen un costo que no debieron ser nunca destruidas. Y ese es otro elemento, digamos, de la política que vamos a realizar en los próximos meses, el balance final de lo que haremos en los próximos meses en lo que llamaremos una reconstrucción humana de la isla de Providencia. Como usted lo mencionó, el reto que tenemos, además de culminar las viviendas que están en curso y construir en Providencia los pozos sépticos,
y las cisternas que garanticen la solvencia sanitaria en estas viviendas, es pensar un nuevo modo de construir en la isla. En materia de agua, hemos encontrado enormes costos en la planta de desalinización, alrededor de 10 o 12 veces más de lo que otras empresas en el país producen el agua potable por metro cúbico. Y esto va a tener un impacto sobre las tarifas de las familias, así que hay que pensar muy rápidamente cómo solucionar esto con la provisión de aguas lluvias. La isla se hizo durante siglos y fue lo que encontró el huracán al final, con casas hechas importando materiales, porque nunca les costó ese tipo de cantidad de dinero hacer una casa ellos mismos. Y es que casas más o menos del mismo tamaño, un poco menores, porque la gente se queja de sus viejos espacios, sus anteriores espacios, hecha en concreto ya cueste 600 millones de pesos. A nosotros nos corresponde variar el rumbo en lo que queda y demostrar que se puede hacer mejor. Lo que yo acabo de ver en Providencia, que ahora está saliendo públicamente, en Providencia hubo un etnocidio. En San Andrés ya hubo un etnocidio. El turismo nuevo, que llamamos ecoturismo, no se fundamenta en etnocidios. Entonces, ejemplos como el de San Andrés no pueden ser. Ahora hay que proteger Providencia. Lo que se hizo en Providencia en estos 2 años es un etnocidio. Eso es lo que no podemos hacer, por no afincarnos en la cultura propia del territorio.